Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Julie, para los que no me conocen. Bueno, hoy quería hablarles de un par de cositas antes de mostrarles el video que les tengo preparado para hoy. Quiero comentarles que este canal quiero dividirlo en tres partes, pues por ahora solamente en tres partes, que son las que por ahora se me ocurren. La primera parte voy a hacerla sobre Taiwán, que veo que es algo que les interesa a muchas personas, lo que les gustó del primer video que hice. Entonces pues voy a intentar continuar con esa parte sobre contarles mis experiencias. Va a ser más así como un blog de mi vida aquí en Taiwán, de lo que he vivido acá, de contestar sus preguntas sobre cómo vivir acá, el trabajo, muchas cosas, la comida. Yo vi todos sus comentarios, yo los leí, yo intenté responderles, yo creo que les respondí a todos y pues yo tengo muy pendientes los videos que quieren que les haga y los voy a hacer, pero quiero que me tengan paciencia porque ahorita por lo del COVID no podemos salir, muchos lugares están cerrados, no se puede ir a restaurantes, entonces pues no puedo ir a lugares por ahora y aparte pues estoy hasta ahora aprendiendo a hacer videos, a tener más confianza en la cámara, entonces pues salir a la calle y grabar a la gente y así pues todavía estoy practicando, estoy aprendiendo, entonces que me tengan un poquito de paciencia con eso. Por el momento sí puedo prometerles que les haré videos así como ahorita, hablándoles así sobre mis experiencias, de pronto ponerles fotos de comidas, de cosas y también, bueno, sí, más como sobre mi vida aquí en Taiwán. La segunda parte de este canal será sobre probando cosas, probando productos de acá, probando, no sé, tutoriales de maquillaje, tutoriales que aparezcan en TikTok, lo que a ustedes se les ocurra, que quieran que yo pruebe, productos que han visto de acá, que pues si yo tengo la facilidad de adquirirlos, puedo probarlos y contarles qué pienso sobre eso. La parte número 3 es algo que a mí me interesa mucho y sería sobre tutoriales de nail art, que es como el manicure, los diseños de uñas, que es algo que me gusta mucho. Y la verdad es que cuando yo hace rato quería abrirme un canal de YouTube y era pues para lo de los diseños de uñas, era lo que yo tenía en mente, pero pues dije, ¿por qué no compartirles también sobre mi experiencia acá y sobre otras cosas que los pueda divertir y que también a mí me divierta? Entonces pues por eso decidí poner más secciones a este canal y pues espero que me sigan apoyando los que me están apoyando, que pues les voy a poner diferentes videos sobre todas estas temáticas que pues ustedes mirarán cuáles les interesan, cuáles no, pero pues los videos que voy a poner de uñas, de cosas a prueba, esas son cositas que a mí me gustan. La verdad es que cuando yo empecé este canal, el primer video que hice fue así muy random, la verdad. Yo dije, ay, como hoy es momento de empezar mi canal, y empecé a hablarles y a contarles sobre mi experiencia acá en Taiwán y pues me pareció algo muy, muy chévere, como de por primera vez poder contarles sobre pues quién soy y sobre cómo ha sido mi vida acá en este país. Pero pues también este canal lo hago también aparte de pues para contarles, de para resolver sus dudas y esas cosas. Quiero hacerlo también como un espacio donde yo pueda expresarme y poner las cosas que a mí me gustan, lo que yo disfruto hacer, lo que quiero compartirles, cosas que puedo enseñarles. Entonces pues espero que no les moleste que ponga otras cositas para las personas que se suscribieron pensando que solo iba a ser de Taiwán. Entonces pues que también le den mucho amor a mis otros videos. Bueno, sin más, creo que eso era todo lo que yo quería contarles sobre cómo se va a manejar este canal. Y pues
darles las gracias a los que se han suscrito a mi canal, a los que hasta ahora están viendo mi primer video. Pues que muchas gracias por verlo y que recuerden suscribirse a mi canal y apoyarme mucho. Entonces, a continuación vamos a ver el video de hoy, que es sobre un tutorial de uñas. Espero les guste y cuídense mucho. Primero vamos a empezar limando nuestras uñas, la superficie de nuestras uñas. Con mucho cuidado, sin limar demasiado. Recuerden limar muy bien la raíz de las uñas y los lados de cada una, para que así el esmalte que vamos a aplicar se adhiera con más facilidad a nuestras uñas. Ahora vamos a limpiar muy bien todo el exceso que queden nuestras uñas muy limpiecitas. Ahora están muy bonitas nuestras uñas. A continuación estamos aplicando el primer, que lo que hace es que va a preparar nuestra uña para que cuando apliquemos la base, esta se adhiera muy bien a nuestra uña y no se vaya a despegar tan fácil. Ahora estamos aplicando nuestra base. Esa la vamos a aplicar muy bien. Recuerden aplicar muy bien en la raíz de la uña, lo que es la parte de la cutícula, los lados, sellar muy bien el esmalte y cuando lo tengamos listo lo llevamos a curar en la lámpara unos 30 segundos. Bueno, yo decidí que voy a aplicar, este es un tono como rosa pastel, es más como un rosa beige, es un color muy bonito, me gusta muchísimo. Estamos aplicando la primera base. Recuerden aplicar muy bien, que no vayan a quedar espacios porque o si no van a haber riesgos de que se desprenda nuestro esmalte después de la aplicación. Aplicar muy bien, que no quede en ningún lugar sin esmalte. Y llevamos a curar a la lámpara por otros 30 segundos. Para este esmalte voy a aplicar 2 capas. Con 2 capas me parece que queda suficiente, que se ve bastante bonito. Ustedes pueden cambiar si quieren aplicar 3 capas, también se vería bastante bonito, aunque con 2 capas pienso que es suficiente. A continuación vamos a hacer nuestro diseño de flores. Aquí estoy aplicando un poco de esmalte en gel blanco. Para los pétalos aquí ya avancé un poco. Aquí les enseño cómo se hacen los pétalos. Los hago con una brochita muy delgada. Aquí estoy aplicando de una manera un poco diferente. Solamente hago un punto y lo alargo. Después con la brochita le voy dando la forma a los pétalos. Me pareció más conveniente hacerlo de esta manera porque a veces nos va a temblar un poco la mano y no va a ser muy fácil hacerlo directamente con la brocha. Bueno, esto para las personas a las que como a mí nos tiembla un poco la mano. Después de que ya tenemos todas nuestras flores muy bonitas, muy bellas en cada una de nuestras uñas, yo decidí hacer 2 flores por uña porque mis uñas no son tan largas. Entonces aplicamos el brillo y nuestro diseño de uñas ha terminado. Gracias por ver, recuerden suscribirse. Adiós.